Hola amigos, estamos en Marruecos y quiero dedicar este vídeo a todas las personas que afirman que un todoterreno solo sirve para llevar a los niños al colegio. Os vais a enterar. Empezamos. Raid Aventura 4x4 es la empresa que organiza esta ruta clásica todos los años en el puente de diciembre. Con más de 2 décadas de experiencia, ofrecen diferentes viajes y cursos de conducción tanto en España como en Marruecos a lo largo de todo el año. Para realizar este fantástico viaje hemos escogido un Land Rover Defender con motor de 6 cilindros diésel microhíbrido de 250 caballos. Un vehículo de lujo, un vehículo exclusivo que a simple vista no parecería pensado para traérselo a Marruecos directamente de estricta serie. Vamos a llevarlo hasta el mismísimo límite de sus fuerzas, hasta el mismísimo límite de rotura y, si podemos, un poquito más allá. Y os contaremos lo que suceda. Día 1. Madrid-Algeciras. La salida. Acabamos de dejar atrás el denso tráfico de la salida de Madrid y cada vez que vamos hacia Marruecos se me pone un nudito en el estómago. Primero porque me encanta ese país y es una aventura simplemente el mero hecho de estar allí. Y segundo, por la responsabilidad de grabar un vídeo durante 11 días consecutivos. Hay tantas cosas que pueden salir mal. En fin, ojalá que la aventura sea tan increíble como nos la estamos imaginando. Viajar en un Defender por carretera es un placer. Es un coche grande y pesado que no resulta ágil, pero para largas distancias es tan amplio, silencioso y confortable que el trayecto se pasa volando. Hoy vamos a completar los primeros 650 kilómetros, todo por autopista. De momento llevamos 635. Consumo medio 9,3. Es un consumo ridículo para un coche de este tamaño, con esta forma y con esta masa desplazada de 2,5 toneladas. Llegamos a las inmediaciones del gigantesco puerto de Algeciras, que nos recibe con sus grúas ya dormidas. Llegamos por fin al hotel, donde descansaremos para coger el ferry mañana por la mañana. Día 2. Algeciras, Tánger, Casablanca. La mezquita. Hoy cruzaremos a África. En el parking de agrupamiento nos esperan viejos amigos, pero también nuevos compañeros de viaje que será un placer ir conociendo en los próximos días. Llega el momento de los saludos, el reparto de ropa, colocación de pegatinas y numeración de los coches. Si os fijáis, hay un Land Rover idéntico al nuestro, que solo se diferencia por los neumáticos, la funda de la rueda de repuesto y el número. Nuestro coche es el 6 y el otro será el 3. El embarque se produce con horas de retraso y a un ritmo lentísimo. El cambio de continente nos llevará toda la mañana. Mientras tanto, podemos ver el resto de coches de la expedición y también otros viajeros, como este precioso abuelo de nuestro Defender 110. Por fin embarcamos. Una maniobra siempre emocionante por el tamaño del ferry y la meticulosa distribución de los coches para garantizar la estabilidad del buque. Zarpamos a media mañana. Sin viento ni oleaje, cubrimos la distancia entre dos mundos en poco más de hora y media. El puerto de Tánger nos da la bienvenida al continente africano. Hoy haremos una jornada de transición por carreteras hasta Casablanca, un trayecto en el que lo más interesante será el concurso de pickups cargadas hasta arriba que circulan por la autopista, entre una infinita sucesión de peajes. Entramos en Casablanca al atardecer, en medio de un tráfico muy denso. Esta es la mayor ciudad de Marruecos, rozando los 3,5 millones de habitantes, y mezcla el caos urbanístico marroquí con algunos toques de modernidad, sin dejar de recordarnos el país en el que estamos. Nos acercamos cada vez más al mar, en busca de la mezquita de Hassan II.
pero nada puede prepararnos para lo que está a punto de aparecer ante nuestros ojos. No hay palabras para describir la visión de este magnífico edificio religioso que se alza imponente entre nosotros, con sus 200 metros de altura y el sol poniéndose al fondo. Es algo increíble, y más aún de cerca. Estamos en Casablanca y esta es la increíble mezquita de Hassan II con su minarete de 200 metros de altura. El momento es perfecto porque nos coincide con la oración del anochecer. La religión islámica se construye sobre 5 pilares, que son la profesión de fe, la oración, la caridad, el ayuno en Ramadán y el peregrinaje a la Meca. El segundo de estos pilares, la oración, tiene a su vez 5 momentos precisos del día para rezar, según la posición del sol. El cuarto de esos momentos, el rezo del Magrib, es el que estamos escuchando, a la hora exacta del ocaso, que en la mezquita de Hassan II corresponde también con el encendido de la iluminación. La fuerza de la oración y el tamaño del edificio resultan sobrecogedores. Toca retirarnos a descansar, no sin antes contemplar la mezquita una vez más, ya desde el coche y en noche cerrada. El viaje no ha hecho más que empezar, pero ya ha valido la pena. Sumergidos ya de retirada en el caótico tráfico de Casablanca, hoy hemos hecho 380 kilómetros con un consumo medio de 8,5, prácticamente todo en autopista. Y en el global llevamos un poquito más de 1000 kilómetros y hemos rebajado el consumo medio hasta los 9 litros. Mañana nos espera Marrakech. Hoy descansaremos en el hotel Val d'Anfa. Día 3. Casablanca, Marrakech. El caos. Amanece en Casablanca en nuestro tercer día de viaje. Nos despedimos ya de Casablanca. Hoy, por suerte, es sábado y hay un poquito menos de tráfico loco que el que tuvimos ayer viernes. Ponemos rumbo a Marrakech y hoy tendremos ya contacto con las primeras pistas fuera del asfalto. El depósito de 90 litros y el bajo consumo del Defender, por debajo de 9 litros en autopista, nos permiten autonomías reales superiores a los 1000 kilómetros. Estamos reposando en días alternos. Pasan los kilómetros y pasan también los camiones con carga inverosímil. Fijaros en esto, en esto o en esto. A medida que avanzamos hacia el interior, el paisaje se vuelve más seco y los pueblos más pobres. Comprar el pan será desde hoy un ritual diario. El pan marroquí es buenísimo. Cuando llevamos ya 1300 kilómetros desde que salimos de Madrid, os quiero comentar un par de cosillas sobre este coche, este Defender. De momento no hemos salido del asfalto ni un minuto, estamos a punto de hacerlo, pero quería recopilar un poco la experiencia de estar casi 3 días al volante del coche en carretera. Primero, es un coche de súper lujo, un coche exclusivo, un coche amplísimo, comodísimo, con unas butacas espectaculares, silencioso, potente. Es un coche para viajar miles de kilómetros, como hemos hecho nosotros, sin ni siquiera cansarte. Y segundo, la posición de conducción es tan alta, el coche es tan grande, tan aparatoso, que todos los coches que normalmente vemos como coches medianos o grandes parecen coches de juguete a nuestro lado. Y ahora sí, salimos a pista. Las primeras pistas son sencillas, alternando tierra y asfalto. Nuestro coche sigue siendo cómodo y silencioso. A partir de hoy, la suspensión estará en posición alta casi todo el tiempo, lo que nos da todavía más sensación de seguridad frente a los baches.
Fijaos con qué facilidad pasamos este escalón, que parece pequeño bajo las ruedas de nuestro Defender. El Land Rover es el coche con mayor altura libre al suelo del mercado, nada menos que 29 centímetros. También es el que tiene mejores cotas, gracias a la suspensión neumática. Viendo estas imágenes, os podéis imaginar la seguridad que te dan esas cifras en la práctica, a la hora de superar obstáculos en los que ni te planteas tocar abajo. El mismo obstáculo por la trazada alternativa sigue siendo facilísimo para un Defender. Fijaos cómo pasan por el mismo punto otros vehículos preparados con suspensiones elevadas, como este Mercedes G500, este Toyota Land Cruiser o esta Ford Ranger. A pesar de sus preparaciones aftermarket, no tenemos nada que envidiarles con nuestro Defender de serie. La capacidad de tracción tampoco es un problema cuando se trata de trepar. Parece mentira que el coche pese 2.500 kilos. Entramos ya de lleno en el desierto de Agafay, y poco a poco empiezan a mostrarse los colores y los paisajes que tanto me enamoran de este país. El embalse de Laya Terkust pone al menos una nota de agua en el paisaje desértico. No me digáis que el Defender no tiene una imagen imponente en medio de este paisaje polvoriento. Llegamos ya a Marrakech y cometemos el error de intentar entrar en la ciudad con nuestro propio coche. Es una mala idea. Resulta materialmente imposible aparcar un coche como este. Se hará de noche antes de que encontremos un hueco, pero a cambio podemos vivir la experiencia de circular por una ciudad repleta de automóviles que no está pensada para que existan los coches. Estamos en Marrakech y si pensabas que Madrid es un caos de tráfico, mira para aquí y piénsalo otra vez. Por fin hemos aparcado el Defender y nos dirigimos a la famosísima plaza de El Fna, donde el ambiente es abrumador. Este lugar te satura todos los sentidos a la vez, con miles de personas en plena actividad y una afluencia de turistas muy por encima de sus posibilidades. Mi recomendación entre tanta sobreoferta es el zumo de frutas y dejarse llevar entre puestos de comida, tiendas de todo tipo y música atronadora que se mezcla por doquier. Ya de vuelta al coche nos coincide la quinta y última oración del día, el rezo del Isha, el rezo nocturno. Hoy hemos recorrido 391 kilómetros con un consumo medio de 9,8 litros a los 100. Acumulando en total 1.429 a una media de 9,3. Han sido muchas horas al volante. Descansaremos en el hotel Zalak Kashba. Día 4. Marrakech Ouarzazate. El abismo. Amanece en Marrakech. La parte urbana del viaje llega a su fin. Tercer día de aventura, salimos temprano, salimos de Marrakech y hoy nos dirigimos a Ouarzazate. A partir de ahora repostaremos a diario, aunque nos queda autonomía de sobra para el día siguiente. La razón es obvia, no queremos tener un problema de falta de combustible en el medio de la nada. Los primeros kilómetros de hoy son de asfalto,
y transcurren una vez más en la placidez de la cabina del Descender. A partir de aquí, bajaremos las presiones a 2 kilos y no las volveremos a subir hasta el penúltimo día. Son presiones bajas, pero suficientes para asfalto, y mucho más cómodas y adecuadas circulando por pistas de tierra, piedras y arena, además de darnos mayor huella y mayor tracción en este terreno. Hoy sí que hay pistas duras y auténticas piedras en el camino. Y tendremos ya la primera víctima. La suspensión de este Toyota Land Cruiser, instalada específicamente para afrontar este terreno, ha dicho basta. Se ha partido la base del amortiguador, como si lo hubiesen cortado con una sierra radial. Por suerte, ha quedado apoyado en el brazo de suspensión, aunque esto no impide que el coche vaya más bajo del lado izquierdo. Obviamente, no podrá circular así por mucho tiempo. La mayoría de participantes vienen con suspensiones modificadas para este fin. Es raro que alguien meta aquí un coche de serie como el nuestro. Pero Marruecos es una trituradora, e incluso estas preparaciones se ven derrotadas por la dureza del camino, sobre todo si sigues un ritmo fuerte como es nuestro caso. Hoy predomina el paisaje montañoso, salpicado de aldeas de una pobreza absoluta, que se integran totalmente en el paisaje. Tendremos la oportunidad de comer en un paraje realmente precioso, al borde de un profundo valle y con altas montañas nevadas al fondo. No podríamos soñar con un mejor escenario. Ya después de comer, las pistas rápidas nos dan la oportunidad de jugar un poco con el coche, que se desenvuelve con total soltura sobre el polvo. Seguimos nuestro trayecto ascendente ganando altitud por momentos, en carreteras sinuosas y paisajes de enorme belleza. Seguimos escalando el Atlas y las montañas nevadas ya no parecen tan lejanas. Llegamos a la aldea de Megdaz, por una carretera que por no tener, no tiene ni salida. Esta aldea, famosa por la fortaleza de Timramt Nait Hasu, está construida con piedra y adobe en la misma roca, y recorrerla significa escalarla. La pendiente exige un gran esfuerzo, y los 2000 metros de altitud no ayudan demasiado a oxigenar los pulmones, aunque la población local no parece acusar el esfuerzo. Hemos llegado a la cima y ahí enfrente tenéis el precioso pueblo que veníamos a visitar, completamente confundido con la ladera. El pueblo de enfrente se llama Taznakt y no tiene ni carretera. Si no fuera por la energía eléctrica, sería un lugar detenido en la Edad Media en un valle en el que el único sonido es la llamada a la oración. En este caso, el rezo del Asr, el del atardecer. Seguimos rumbo a Ouarzazate y encontramos ahora la carretera más impresionante y peligrosa por la que he podido circular jamás. Es una pista de tierra, con apenas el ancho de un coche justo al borde de un abismo. Nuestros vehículos se vuelven diminutos en este paraje. Es difícil describir con palabras la belleza de este lugar inhóspito.
La bajada toca fondo en el propio río, en el que entraremos a mojar los pies, aunque los 90 centímetros de capacidad de vadeo de nuestro Defender hacen que parezca apenas un pequeño charco. Una vez más, la enorme altura libre al suelo y los ángulos de ataque, salida y ventral que se generan con el coche levantado nos permiten circular con total confianza. Si ha pasado cualquier otro coche, para nosotros será más fácil. Saliendo del río, retomamos el ascenso, esta vez por una carretera asfaltada que serpentea por la garganta ganando altitud. Los paisajes rocosos de esta zona del Atlas nos ponen un nudo en la garganta. Fijaos en los tonos de esta pared de roca en el medio del valle. Y mirad ahora el tamaño de nuestros coches junto a ella. Esa sería la escala del grandioso espectáculo que se abre ante nosotros a cada kilómetro. Y no me digáis que este pueblo polvoriento y gris no parece sacado de una película apocalíptica. La grandiosidad del paisaje no disminuye en la bajada que hay al otro lado, y que no será la última. Al atardecer, volvemos a ascender hasta alcanzar los 2.800 metros. Casi podemos tocar la nieve con las últimas luces del día y aún nos queda por delante un largo trayecto nocturno. Llevo ya más de una hora, hora y media aproximadamente conduciendo de noche cerrada. Las carreteras marroquíes de noche son terroríficas. Llegamos hoy solamente unos 300, un poquito más de 300 kilómetros con una media de consumo de 11 litros al hostil, 10,9. Y en el global llegamos 1.751 kilómetros desde que salimos de Madrid con una media conjunta de 9,6. Puede parecer un número muy alto, pero os aseguro que aquí la gente está consumiendo 20 litros o más. Cerramos el día llenando el depósito en la última gasolinera atestada de vehículos. Hoy descansaremos en el Hotel Karam Palace, en Ouarzazate. Día 5. Ouarzazate Tingir. El color verde. Buenos días, salimos ya de Ouarzazate y directamente salimos del hotel, nos metemos en pista. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. El polvo será el protagonista en el camino. La nube que levanta el coche que nos precede es tan densa que tenemos que dejar enormes distancias entre nosotros para poder ver lo que tenemos delante. La inmensidad de las planicies convierte nuestros coches en pequeños puntitos en movimiento. En este plano se aprecia bastante bien el increíble trabajo de suspensiones que realiza el Defender. Este año ha llovido muy por encima de lo habitual y estamos encontrando agua donde no debería haberla. Algo no concuerda en esta escena. Fijaos en las montañas del fondo, de un marrón muy oscuro, en los naranjas y ocres de la derecha. Hasta ahí todo es normal, pero ¿veis los tonos verdes a la izquierda del camino? El color verde, que representa la vida vegetal, no debería estar ahí cuando ya hemos entrado de lleno en esta zona desértica. Pero, ¿a qué es precioso? Después de todo, resulta que esta tierra es fértil y solo necesita agua para albergar la vida. No me canso de ver esta escena y el contraste del verde con la roca naranja.
Ojalá más propietarios de un Defender fueran conscientes del coche que tienen. Volvemos al asfalto, sin dejar de maravillarnos por los colores y la luz que nos rodea. Avanzamos cruzando algunos pueblos, que se parecen entre sí como gotas de agua, y nos alegra ver a chavales con mochila. La mochila es indicador de escolarización y, por tanto, esperanza de futuro. De nuevo en pistas, fijaos en la distribución vertical de los estratos geológicos de esta pared. Y seguimos encontrando agua donde no debería haberla. Inmensas llanuras se abren ahora ante nuestros ojos y el contraste de colores sigue siendo el protagonista, junto con la luz del templado invierno marroquí. Bajo el perfecto azul del cielo tenemos negros, marrones, naranjas, ocres e incluso tonos blancos, iluminados por el sol. La vista se pierde en la infinita belleza. Y mirad el bache brutal que coge nuestro coche, en un error de conducción por mi parte. La suspensión va en su altura máxima y hace tope de compresión con el golpe. Casi pierdo el control. Tal es la fuerza del rebote que nos despega las ruedas del suelo. El problema de tener este tipo de accidentes y que el coche ni se queje es que te genera la sensación de que es irrompible. Esa sensación puede ser tu peor enemigo cuando en medio de la llanura puedes encontrarte una zanja que te arranque las ruedas de cuajo. A ver si me voy a quedar aquí. Como este, hemos tenido ya unos cuantos, que no ha captado la cámara. El golpe ha sonado a metal contra el suelo. Me bajo a comprobar los daños y veo que ha quedado marcado el golpe del morro contra el terreno. Pero el chasis ha resistido. No hay nada roto. El Defender aguanta todos y cada uno de los golpes como si nada hubiera pasado. Una y otra vez me parece irrompible. Pero todo coche tiene un límite de rotura y, en cierto modo, hemos venido aquí a comprobarlo. Yo aún no lo sé, pero en unos días llegaremos a ese límite. Algunas de las zanjas son tan profundas, por el agua que ha corrido transversal, que hay que pasarlas a cámara lenta. Menos mal que nos han avisado de esta. Más y más trampas transversales nos esperan en estas llanuras, pero mi nivel de atención está en máximos y he aprendido a anticiparlas, aunque apenas son visibles hasta que estás casi encima. Después de una mañana accidentada, llega la ansiada hora de comer. En nuestro grupo tenemos un arma secreta llamada Juan, un colombiano que hace el mejor café después de comer. ¿Hay un lujo mayor que este? Una cosa que no me convence de nuestro Land Rover es que los modos de conducción están ocultos en la pantalla. En parado es fácil seleccionar lo que quieras, pero en movimiento resulta muy difícil para el conductor entrar en el menú y seleccionar una opción. Debería haber un mando dedicado solo a eso, en lugar de una combinación de botón, mando y pantalla. Entramos ya en la zona final del día, las gargantas entre montañas. Este tramo de carretera es el famosísimo Cañón del Dades, mundialmente conocido por ser uno de los más espectaculares del mundo. La ladera es casi vertical y la carretera se retuerce para convertirlo en una pendiente asumible. La parada en la cima es obligada y con 6 terrones de azúcar
Incluso yo disfrutaré de un té con el resto del grupo. Los paisajes de roca y cielo se acumulan y la belleza del lugar es tan abrumadora que te llega a saturar. Te acostumbras a verte aquí y solo después, viendo las tomas en vídeo, eres del todo consciente de lo que has vivido. Marruecos es otro planeta. La estampa de los Defender por carretera, con las luces encendidas al sol del atardecer, es imponente en el retrovisor de cualquier otro vehículo. Otros medios de transporte de viajeros no pueden decir lo mismo, como esta pickup transportando mujeres como si fueran cualquier mercancía. El sol del atardecer introduce nuevos colores y luces en el paisaje montañoso. La belleza es constante en la etapa de hoy. Son los últimos minutos de luz y seguimos avanzando entre paredes cada vez más profundas. Entraremos en la garganta del Todra, prácticamente ya de noche, en medio de un paisaje sobrecogedor. Fijaos en este estrechísimo tramo, el más famoso de la garganta, donde la falta de luz nos impide ya seguir grabando. Cerramos un día más de aventura ya de noche, saliendo de la última garganta del día. Hemos hecho 300 kilómetros, un poquito más de 300 kilómetros, con una media de 10,7 en el día de hoy litros a los 100. Y en el global desde Madrid hemos rebasado ya la barrera de los 2.000 kilómetros, 2.058 me marca ahora mismo, con una media desde el inicio de 9,8 litros a los 100. Hoy toca repostaje, lavado de coche y soplado de filtros. La extracción del filtro de aire de un Defender es muy complicada. La tapa lleva 6 tornillos y está situada de tal forma que resulta casi imposible desmontarla sin desmantelar todo el conducto de admisión. No está pensado para que lo puedas hacer por tu cuenta, así que lleva su tiempo tanto sacarlo como devolverlo a su lugar. Lo que sale de ahí no es polvo, es una playa. El día llega a su fin. Hoy descansaremos en el Hotel Bugafer. Donde nos reciben con una interpretación musical atronadora. En la música africana tradicional predominan la percusión y el ritmo, por encima de la melodía. Tras este espectáculo de bienvenida y después de una buena cena, es hora de dormir. Día 6. Tingir Merzouga. El desierto infinito. Salimos de Tingir con una luz de amanecer casi mágica que tiñe el paisaje de un intenso color naranja. Los primeros kilómetros por carretera y a ritmo suave nos permiten medias de consumo ridículas con el Defender, rozando los 6 litros a los 100. El polvo que encontramos hoy supera todo lo conocido hasta ahora. Los coches levantan una nube finísima que se convierte en niebla muy espesa. Únicamente el primer coche del grupo tiene buena visibilidad, mientras que el resto tienen que dejar enormes distancias de separación por la falta de viento. Las suspensiones de nuestro Defender siguen trabajando a destajo día tras día. Pero es hora de levantar la vista y tomar algo de perspectiva. Se confirma que este año las lluvias han cambiado totalmente el paisaje desértico por algo más parecido a la sabana africana. El verde es un nuevo color en la paleta del paisaje marroquí
y tiene un protagonismo impropio en una zona que debería ser de color marrón y arena. En cualquier caso, la estampa del Defender rodando a toda velocidad por la infinita llanura es brutal. Y llegamos ya a los primeros ríos de arena, una prueba de fuego para potencia y tracción de cualquier coche. Voy conduciendo por un río de arena enorme, larguísimo, las ruedas se hunden como unos 5 o 7 centímetros de profundidad, voy dando bandazos que me dan las roderas de los que han pasado antes y este coche va como un cañón, se arranca en cualquier sitio, no se atasca, tiene una fuerza brutal. Y aquí dentro todavía se siente el lujo del Land Rover por el silencio y el confort del propio coche. Es una auténtica bestia para andar por la arena y esta es una de las cosas más divertidas que se pueden hacer al volante de un coche. Es una pasada. Si no lo has probado, no te lo puedo explicar. Río de arena. ¡Buah! En las llanuras que vienen a continuación, podremos hacer algunos de los pocos paralelos de todo el viaje. Aparte de que son imágenes muy chulas, la sensación de circular por la inmensidad junto a los compañeros y a toda velocidad nos produce una sensación de felicidad simultánea difícil de describir. Estamos viviendo lo mismo al mismo tiempo. Si me preguntan qué es conducir para mí el sumum de la conducción es esto, la inmensidad, la improvisación, fuera pista, 80 por hora, por un desierto, no veo nada en ninguna dirección más que montañas al fondo. Conducir es esto. El espacio abierto toca a su fin, en un estrecho oasis entre montañas llamado el Portal de Belén. Al otro lado, se supone que nos esperan más llanuras vacías e infinitas, en las que queremos rodar con todo el grupo en paralelo. Pero fijaos en qué se ha convertido este año el desierto. Es un vergel repleto de plantas. Tendremos que buscar los paralelos entre estas plantas gigantes para observar de nuevo el trabajo de suspensiones de nuestro propio Land Rover. A alta velocidad es más fácil que os imaginéis la sensación de conducir por aquí. Es sencillamente espectacular. En algunas tomas superamos los 85 km/h y la suspensión neumática desciende automáticamente a su nivel de circulación normal. Y mirad este abuelo, al pie del cañón rozando ya los 40 años de duro servicio. Hora de parar a reponer fuerzas, con unos maravillosos huevos fritos con patatas que nos preparan a toda velocidad. Por cierto, estaban saladísimos, así que tocará beber más agua de la habitual durante toda la tarde. Después de comer salimos de primeros para buscar las pistas vacías y poder llevarnos los planos más espectaculares como esta preciosa ladera de arena que corona en roca negra. Esto es tan divertido que nos pasamos un buen rato jugando a surfearla con los Defender. Cada rincón de estos parajes infinitos es un patio de recreo y los gigantescos Land Rover se convierten en pequeños juguetes sobre una inmensa alfombra de arena. Y llegamos a uno de los puntos estrella del viaje: el Salto de la Gacela. Se trata de una rampa de arena de casi 1 kilómetro de longitud que se hace cada vez más pendiente y más blanda, hasta llegar a la cima de rocas. Mirad con qué poderío llega el primero de los Defender, el que conduzco yo, hasta la cima. Tengo incluso que frenar
para no impactar con las rocas. Gas a fondo, modo arena, 86, 87, 90 por hora. Cuando me digas algo, 94, 97 y no voy a llegar a 100 por hora por los pelos. Pero fijaos que voy a 90 todavía, ya estoy llegando a la cima. Aquí está la arena muy blanda. Y he entrado por donde no era. Pero no pasa nada, porque tengo un Defender. ¡Madre mía! Es una prueba durísima para cualquier vehículo, en la que la potencia y la tracción han de emplearse a fondo. Aquí llega el segundo, levantando el pie del gas en el último momento. No hemos tocado las presiones, así que ambos llevan 2 kilos en todos los neumáticos. Modo arena, potencia y estamos arriba sin esfuerzo. Todos los participantes intentan subir, y muchos lo consiguen, pero tras varios intentos y bajando la presión incluso por debajo de 1 kilo por centímetro cuadrado. Para subir hasta aquí fácilmente, parece haber una frontera alrededor de unos 220 o tal vez 230 caballos, por debajo de la cual hay que bajar presiones muchísimo y encontrar una trazada más o menos limpia. Pero ojo, esa potencia nominal tiene que llegar aquí intacta, y la limpieza de filtros puede ser la clave. Y mirad ahora el delicioso tobogán que nos espera al otro lado. Para haceros una idea de la pendiente, tened en cuenta que la cámara va en un estabilizador y siempre está horizontal. Los que han bajado presiones tienen que volver a valores con los que se pueda circular con seguridad antes de seguir. Un trabajo que nosotros nos ahorramos porque llevamos días sin movernos de 2 kilos. Nuevas llanuras repletas de finísimo polvo nos esperan. Avanzamos con la suspensión arriba del todo, porque los baches son trampas mortales entre las plantas, como este cortado que vemos en el último momento y debemos bordear para no caer abajo de morro. La luz de la tarde nos mete de lleno en la hora dorada, mientras los verdes vuelven a aparecer donde solo debería haber tierra y rocas. Para mantener el modo arena activo, sin llevarlo alto de vueltas todo el rato, me veo obligado a llevar el cambio en modo manual. No tengo levas tras el volante, pero la palanca anclada en el salpicadero resulta muy cómoda. Con las últimas horas de luz llegan las imágenes más increíbles, que me recuerdan de nuevo la sabana más que el desierto. Este tramo vuelve a ser una durísima prueba para las suspensiones, que tienen que digerir todo tipo de impactos a media y alta velocidad, por culpa de los miles de regueros de agua que cruzan la pista transversalmente. Es difícil calcular la profundidad hasta que estás justo encima. Pero mirad qué paisajes, qué colores y qué luz. Es increíble lo que puedes hacer con un coche de este tipo, en un país que está a 1 hora y media en barco. Nuestro Defender va cerrando el grupo a toda velocidad para circular lejos del polvo y a la búsqueda y captura de imágenes como esta. Con la puesta del sol, los contraluces naranjas destacan detrás de las luces de nuestro Defender. Cae la noche y la circulación fuera de carretera se hace aún más peligrosa,
pero a cambio nos da esta maravillosa estampa de la luna y el cielo nocturno en un lugar en el que apenas existe la contaminación lumínica. Ya hemos llegado a Merzouga por pistas, se nos ha hecho de noche como siempre. Hoy hemos hecho 313 kilómetros en no sé si 8 o 9 horas de conducción, 15 litros a los 100. Empezamos con 6 bajos por la mañana en la carretera, pero luego ha hecho estragos el modo arena y la cantidad de potencia que hace falta para sacar el coche adelante. En el global llevamos 2.379,6 desde que salimos de Madrid y una media de 10,4 litros a los 100. Mañana, las dunas. Estamos agotados, pero antes de ir al hotel decidimos repostar y acercarnos a un taller para soplar los filtros y lavar el coche. Hoy ha habido muchísimo polvo. El filtro es ahora mismo un acordeón de porquería y el conducto de admisión una pequeña playa. Mañana quiero el coche en plena forma y con un aspecto impecable para subir a las gigantescas dunas de Merzouga. Finalmente, descansaremos en el maravilloso Hotel Tombouctou, el más lujoso y acogedor de todo el viaje, donde pasaremos 3 noches seguidas para exprimir las dunas y sus alrededores al máximo. Día 7. Merzouga. Las dunas. Antes de atacar estos monstruos de arena, hoy nos disponemos a hacer la foto de grupo, una tarea que nos llevará cerca de 1 hora. No es fácil colocar a tanta gente y tantos coches en su sitio, pero creo que el resultado ha valido la pena. Justo delante de este lago que llevaba muchos años totalmente seco. Buenos días, amanece en Merzouga, estamos junto a las dunas y después de la foto de grupo vamos directos a pasárnoslo bien en los toboganes de arena. Vamos para allá y a ver lo que nos depara el día. Hoy bajaremos un poco más las presiones. Empezaremos dejándolas justo por debajo de 1,5 kg, una presión alta para las dunas, pero que podría ser suficiente para nuestro coche teniendo en cuenta la potencia y la capacidad de tracción que ha demostrado hasta ahora. De momento prefiero no bajar más, porque con llantas tan grandes tengo más miedo de desllantar que de perder tracción. Hoy los equipos se rehacen para separar a la gente con experiencia de los principiantes. Las dunas pueden ser muy peligrosas si no conoces la técnica, y es imprescindible una formación inicial para enfrentarse a ellas. Volcar es muy fácil. Si en cualquier momento el coche se te va para abajo, siempre para abajo. El briefing inicial es imprescindible para establecer unos criterios comunes de conducción en grupo y proteger la seguridad de todos. Ya de dunas, chicos. Y llega el ansiado momento, el punto estrella del viaje, el sitio donde todo apasionado del 4x4 debería verse al menos una vez en la vida. Entramos en Erkshehvi, el mar de dunas más grande de Marruecos. ...28 kilómetros de largo por 5 de ancho y una altitud máxima de 150 metros componen un paisaje delicioso de suaves contornos. Pronto nos rodea el mar de arena. Yo estoy algo superado por la emoción del momento. Nunca había entrado en Erkshehvi con un coche tan capaz. Mis 5 sentidos están totalmente alerta, para no perderme nada y para no cometer ningún error al volante.
arrancamos suavemente por zonas fáciles y vamos tomando contacto con las dunas, cogiendo confianza con la arena y con el resto del grupo, que va fenomenal. Todos tenemos experiencia en arena y el día promete ir súper bien. Circular por aquí se parece a surfear con el coche, con la peculiaridad de que las olas no se mueven. Eres tú el que remonta y desciende con potencia, tracción y un punto de habilidad. La belleza de las imágenes y lo espectacular del paisaje son tan elocuentes que creo que no necesitan narración. Poco a poco subimos hasta una de las cimas del Erg. No me digáis que no es increíble llegar hasta aquí en coche. Pero lo mejor no es subir, ni siquiera estar arriba. Lo mejor es bajar por el lado cortado. Este soy yo bajando en solitario. El tobogán da vértigo desde dentro del coche y me recorre un subidón de adrenalina. ¡Buah! Pero mirad esta otra escena, en la que la cámara capta la bajada en su totalidad. Son 2 rampas inmensas de bajada vertical y unos 200 metros de longitud. Y sí, hacer esto es tan increíble como parece. Da la sensación de que circular por aquí es muy sencillo, pero la arena está llena de pequeñas trampas en las que el mínimo fallo te puede dejar bloqueado. Estoy conduciendo en las dunas de Merzuga, no me puedo despistar, y os puedo decir que la sensación de surfear estas dunas gigantescas de arena blanda, es una conducción muy técnica, bueno, y tan técnica. Cuanto más batida está la arena, más técnico es, más difícil es. Pero esto es delicioso, es una mierda. Parados aquí, no sigáis. La escena se interrumpe porque el vehículo que me precede se ha quedado atascado. Todos debemos parar en un punto en el que podamos arrancar después. Y sobre todo, no echarnos encima del coche parado. La radio es clave en estos momentos. No os mováis, no vengáis para aquí, ¿eh? Como mi maniobra es más fácil al venir de la parte alta, pasaré yo delante, mientras mi compañero busca su propia salida. Los que estáis detrás me veis. Te veo. Vale, pues que no se mueva nadie hasta que salga Juan, que está delante de mí y se ha quedado un pelín atascado. Está volviendo a intentarlo. Voy a ir yo, pero esperad a que salga Juan, ¿vale? Dale todo, David. Sigue Juan ahí metido, ¿eh? Espera un segundo, los de atrás. Los demás estaremos atentos para ayudarle, pero finalmente no es necesario rescatarlo y sale por sus propios medios. Por cierto, si queréis vivir la experiencia, Ride Aventura 4x4 organiza también varios cursos de dunas a lo largo de todo el año. Solo dunas. Creedme si os digo que vale la pena. Finalmente, he bajado las presiones justo por encima de 1 kilo. El coche es más cómodo, agarra más y visualmente no percibo riesgo de desllante. Es una presión normal para arena tan blanda. Las dunas son un parque de atracciones y las crestas un motivo para probar la habilidad de cada conductor. Aunque ese conductor no soy yo, es el otro Defender. Lástima.
Tras un breve descanso para comer, salimos ya de tarde en busca de nuestra segunda ración de arena. Y la tarde vuelve a ser otra delicia de rampas y toboganes. El sol va descendiendo poco a poco, generando un juego de luces cada vez más anaranjadas y sombras cada vez más oscuras, que se recortan contra un perfecto cielo azul. Fijaos también en la escala de estos colosos de arena, comparada con el diminuto tamaño de nuestros vehículos. Así de pequeñito te sientes en medio de este océano. Cae el sol y las sombras se alargan. El amarillo de la arena se vuelve más naranja y el azul del cielo es cada vez más intenso. El paisaje va cambiando y evolucionando según cambia la luz, volviéndose más y más hermoso. Este no es solo un día de conducción en un lugar idílico. Es un regreso a la infancia. Somos niños jugando en el patio del recreo. Niños sin preocupaciones, sin responsabilidades, completamente aislados del mundo exterior que ha dejado de existir hace horas. Pero el mundo real sigue girando implacable. El sol se acerca al horizonte para regalarnos la luz más bonita del día. Es hora de buscar una posición privilegiada, pararnos en ordenada fila y juntarnos simplemente a comentar y contemplar. Mirad qué luz. Es la última luz de un día perfecto en esta playa infinita. Solo queda salir del erg. Suena la sirena, se acabó el recreo. Nos despedimos hoy ya en el parking del hotel después de recorrer 77 kilómetros a una media de 14 kilómetros hora en promedio de velocidad, con un consumo de 34,4 litros a los 100. El modo arena ha hecho estragos en el consumo, como es lógico, y además hemos tenido el coche parado mucho tiempo con el motor a ralentí para mantenerlo refrigerado, funcionando y el interior algo fresco. Por eso hemos consumido tantísimo combustible. En el global tenemos 2.476 kilómetros exactos desde que salimos de Madrid a una media de 11,2 litros. Antes de irnos a dormir, devolvemos las presiones a los 2 kilos que han funcionado tan bien en el terreno más duro. Mañana nos esperan nuevas aventuras. Día 8. Merzouga, Merzouga. Los 3 errores. Yo aún no lo sé, pero hoy voy a cometer 3 errores importantes que podrían marcar el final del viaje. De momento hemos decidido realizar esta etapa fuera del grupo, guiados por el responsable de la expedición. Esto nos dará la oportunidad de movernos más rápido, para grabar más veces y tener un coche de apoyo permanente sin retrasar a los compañeros. Entramos en pista. Los colores de hoy son el gris oscuro y el naranja de la arena, con un cordón de montañas que pronto serán dunas a la derecha. A media mañana pasamos por este pequeño bache. Es una escena más, una de tantas que nos hemos encontrado por el camino. Pero fijaos ahora, desde un teléfono móvil, cómo se graba y qué es lo que pasa justo después. El coche va a gran velocidad. Yo estoy pendiente de la cámara. No veo venir el socavón que tengo justo delante y el golpe es brutal. Ese fue
el primer error. Como no tenemos el accidente grabado con nuestra propia cámara, tengo una terrible idea. Vamos a repetirlo. Ese fue el segundo error. Entro a fuego. A cámara lenta podéis ver cómo la suspensión, en su posición más alta, hace tope en el tren delantero, hace tope en el tren trasero y en el rebote lanza el coche en el aire y vuelve a aterrizar. Son 2.500 kilos venciendo la suspensión neumática, chocando contra su tope de compresión, rebotando y saltando en el aire hasta hacer tope de extensión. Todo ello por segunda vez consecutiva en 2 minutos. Nuestro Defender está al borde del punto de rotura, aunque tardaré bastantes kilómetros en alcanzarlo. Seguimos avanzando entre paisajes rocosos y, como podéis observar, el coche va perfecto, como siempre. Llegamos a la arena, la zona más divertida, que nos permite jugar con pequeños derrapajes. En tramos de arena muy blanda no es difícil enterrarse, como sucede con este Rubicon, sobre todo si pierdes velocidad y te ves sorprendido. Una eslinga y a correr. Pero fijaos cómo nuestro Defender se abre paso por este terreno. Potencia y tracción una vez más. Hoy estamos haciendo un uso intensivo del modo arena. Las pistas son rápidas, pero están un día más llenas de trampas. Este socavón, por ejemplo, no es muy diferente del que nos hizo volar antes. Y así es como se debería pasar. Despacito. El camino se vuelve ahora más pedregoso y por tanto más exigente para las suspensiones. Llegamos a las primeras dunas, que nos ofrecen una preciosa estampa de un color naranja sobre fondo de roca negra. Los puntos complicados son un juego de niños para el Defender, y sus cotas todoterreno siempre nos invitan a pasar sin pensar. Y aquí llega el punto de rotura. Parece un pequeño golpe, pero las raíces de estas plantas son como un bloque de hormigón, como chocar contra el bordillo de una acera. Resulta ser la gota que colma el vaso de una suspensión sometida a un trato infernal durante demasiados días. Se escucha un clac que proviene de la suspensión delantera derecha. Aunque el Defender no parece tener ninguna avería, hay que pararse a intentar saber de dónde viene el ruido. Llegan los refuerzos. Hay que intentar identificar el problema antes de continuar. Son momentos de tensión. Tras algunas vueltas, vemos que la torreta de suspensión delantera derecha se ha desplazado unos milímetros hacia afuera. Mi cara de preocupación es elocuente, porque empiezo a pensar que el viaje se termina aquí. Tras un empujoncito con una palanca y un pequeño clac, todo vuelve a su sitio. El coche no detecta nada. La suspensión se mantiene horizontal, sube y baja como siempre, y a simple vista, todo está correcto. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues seguir adelante con un poco más de cuidado, la suspensión en altura intermedia y el oído pendiente para ver si pasa algo más. La verdad es que el coche va perfecto, lo que nos permite seguir disfrutando del paisaje anaranjado. Pero en este terreno es imposible no seguir castigando las suspensiones. En eso consiste este viaje. El coche sigue siendo un auténtico camello sobre las dunas, o mejor dicho, un dromedario, porque en Marruecos no hay camellos. Por si fueran pocas las dificultades, me he quedado parado esperando al guía, en un terreno demasiado blando, y el coche se entierra. Vamos a intentar evitar tirar de eslinga, con un poco de trabajo manual. Está claro que hoy no es mi día.
Levanto el coche para evitar el empanzamiento y con un poco de ayuda vamos moviéndolo lentamente. No va a ser tan fácil. El siguiente recurso es bajar presiones. Las dejamos a 1,3 y vamos a intentarlo con más delicadeza. La técnica correcta para salir de la arena sin enterrarse es hacerlo suficientemente suave como para que el neumático vaya puliendo su propia rampa de salida. Si aceleras más, te entierras más. Y si no, mirad aquí al verdadero experto en acción. Este sí que sabe. Y por fin salimos sin Slingna. Lo hemos conseguido. El naranja de estas dunas no deja de fascinarme. Mirad qué contraste más bonito con el azul del cielo. Una vez más, qué delicia de sitio. Pasamos el resto de la mañana recorriendo kilómetros y kilómetros de extensas dunas. Son muy diferentes de Erchevi, mucho más bajas, anaranjadas y algo más blandas. Pero me siguen ofreciendo la oportunidad de disfrutar y poner a prueba mi técnica de conducción para fluir sobre ellas. Parece muy fácil, ¿verdad? Salimos de las dunas y volvemos a tierra y piedras. Fijaos qué escena tan chula a alta velocidad. El Defender es un coche poderoso sobre este terreno. Es hora de comer y lo haremos en esta atalaya que forma un precioso balcón sobre la llanura. Marruecos nunca defrauda. Las vistas son impresionantes. Antes de salir, devolvemos las presiones a los 2 kilos habituales. Y arrancamos de nuevo por pistas. Como habéis visto, hemos dado un golpe muy fuerte a la suspensión delantera. Y desde que salimos de ese salto, tenemos un ligero ruido en el amortiguador delantero derecho, en la suspensión neumática. Todo está bien, sube, baja, no hay ningún warning, el coche no ha dado ningún tipo de avería. Así que aunque tenemos ese pequeño ruido, vamos a seguir adelante. Land Rover nos ha dicho, prueba del coche a fondo, y si revienta, que reviente. Así que vamos a seguir con ese, insisto, mínimo ruido y hasta donde lleguemos. Eso es lo que nos dijo Land Rover antes de empezar el viaje. Así que de momento seguimos. De todas formas, hablaremos con la marca más tarde, cuando estemos en carretera, y veremos si siguen pensando lo mismo o ya no lo ven tan claro. Llegamos a este precioso cañón, muy estrecho y entre paredes de roca estratificada. Es un paraíso más de la geología, uno de los muchos que hemos visto ya. Este paraje tan bonito invita a atravesarlo lentamente. Hay algo en todos estos lugares que es difícil explicar con palabras. Si apagas el motor hay un silencio absoluto que va mucho más allá de lo que conocemos en Occidente como silencio. Salimos del cañón con el sol ya muy bajo. La hora dorada nos alcanza de nuevo en ruta. La luz del atardecer multiplica la belleza de la escena. La nube de polvo, las montañas al fondo. Estamos disfrutando de verdad. A última hora nuestro guía cambia de coche y juntamos de nuevo los 2 Defender para recorrer la planicie con las últimas luces del atardecer. La estampa con las dunas al fondo es indescriptible y aún tendremos tiempo de jugar otro poco. Pero esta vez será navegando por libre, casi sin rumbo, sobre arena virgen y prácticamente de noche. Es nuestro guía quien se adentra más en las dunas con su Defender y nos ofrece esta imagen maravillosa del coche en su elemento natural.
potencia y la tracción del Land Rover permiten ascensos imposibles para otros coches. ¿Habrá algo mejor que esto? Finalmente nos reunimos en una duna, apagamos los coches y de nuevo el silencio. Justo antes de entrar en carretera, ya de noche, llamamos al Land Rover. Les contamos la situación de nuestra suspensión delantera. Estoy bastante seguro de que nos dirán que volvamos directos y en grúa. Eso parece lo más lógico para la marca. No arriesgar más. Ese fue mi tercer error. Cae la noche ya, camino de Merzouga por tercera noche consecutiva. Hoy hemos tenido una ruta llena de aventuras, incidencias y un accidente. Hemos llamado al Land Rover, les hemos dicho que el coche tiene un pequeño ruido. Si os fijáis, el ruido no se escucha en carretera, es solo en caminos cuando estamos dándole muy duro a la suspensión. Land Rover dice, seguid adelante, el coche es indestructible, os va a traer a casa sin problemas, acabad el viaje. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ya lo habéis oído. Land Rover no solo no retira su apuesta por el coche, sino que la dobla. Por lo tanto, en lo que queda de vídeo vais a ver cómo el coche llega hasta Madrid o muere en el intento. No hay más opciones. Por cierto, pase lo que pase con la suspensión e incluso después de todo este maltrato, lo cubrirá la garantía total de 5 años o 150.000 kilómetros que tiene este coche. Este es el uso natural de un Defender. Ahí lo dejo. Llegamos ya, cayendo la noche, a nuestro hotel en Merzouga, sanos y salvos, después de una etapa repleta de incidencias, alguna de ellas un poco más lejos de lo que a mí me habría gustado. Hoy hemos hecho 180 kilómetros con un consumo medio de 17,4 litros y en el global desde Madrid llevamos 2.657 con un consumo medio total de 11,7 litros a los 100. Mañana, última etapa de aventura. Día 9. Merzouga-Zaida. La prueba final. Buenos días desde Merzouga. Abandonamos ya nuestro maravilloso Hotel Tombouctou, que echaremos mucho de menos, y nos vamos directos a por la última etapa de pistas muy duras. Tenemos 426 kilómetros por delante aproximadamente, luego a veces cambia un poco, pero más de 400. Es la etapa quizá más larga del viaje, la última de torturas muy fuertes para el coche. Vamos a ver si aguanta. El resto, mañana y pasado, ya será asfalto hasta España. Nos toca comprar el pan, una operación que resulta sencilla y agradable a pesar de la barrera idiomática. Todo el mundo es amabilísimo aquí, sobre todo si están detrás de un mostrador. Erkchevi es un mar de dunas tan grande que aún tardaremos unos minutos en dejarlo atrás. A estas alturas ya no nos sorprenden los paisajes marcianos ni los pueblos caóticos. Estamos adaptados a África y toda esta locura nos parece lo normal. Las planicies infinitas dominarán la etapa de hoy. La sensación de infinitud de estos parajes siempre me recuerda el mar, porque generan un espacio vacío y un horizonte lejano muy parecidos a los de un océano. Las pistas de hoy invitan a coger velocidad, pero también están llenas de trampas, piedras y baches. El Defender sigue siendo el perfecto navegante, poderoso para surcarlas. Hoy mantendremos la suspensión en la posición intermedia de altura. Las cotas del Defender son tan generosas incluso en este modo que no echamos en falta una mayor distancia al suelo y a cambio, al llevar menos presión en la neumática, el coche resulta todavía más cómodo para circular por terreno irregular. Estamos en el desierto de Mara. El sitio es magnífico. Llegamos ahora a un punto curioso. Este monumento de piedra, en medio de la nada, es una mezcla de edificio y escultura. Es la Escalera Celeste,
construida entre 1980 y 1987 por el alemán Hans-Jörg Forth. Es una escalera de 56 peldaños y 16 metros de altura que termina en una hendidura desde la que observar el firmamento. Seguimos camino, en busca de otras obras del mismo autor, repartidas por la llanura. Y llegamos a la ciudad de Orión, el mayor de todos los monumentos. Se trata de una ciudad fortificada cuyas 7 torres están construidas en la misma posición y a distancias proporcionales a la constelación celeste. Esta obra, construida en adobe entre 1998 y 2003, puede recorrerse por dentro como una pequeña ciudad llena de pasadizos y escaleras. Pero la etapa de hoy es tan larga que preferimos continuar el viaje. Dejamos atrás Orión y seguimos recorriendo la llanura. Tras un mínimo enlace por carretera, descubrimos de nuevo paisajes marcianos con un intenso color naranja, bordeados por montañas de roca negra en los que los majestuosos Defender brillan con luz propia. Mirad la inmensidad que se abre ante nosotros y lo diminuto que resulta nuestro coche en este espacio infinito de tierra y piedras. Aunque desde arriba parezca una autopista que recorremos a toda velocidad, desde el propio coche las cosas son bastante diferentes. La etapa de hoy no solamente está siendo la más larga de todas, sino también una de las más duras para las suspensiones. Si no revienta hoy, no revienta nunca. Efectivamente, el nivel de vibraciones es salvaje y la cantidad de piedras que golpeamos brutal. Un día más en la oficina. Hacia las 2 de la tarde salimos por fin al asfalto. Aún nos quedan por ver los mejores paisajes de hoy. Nos rodean formaciones de roca majestuosas, paredes naturales esculpidas durante millones de años sin más acción que los movimientos tectónicos y la erosión, dando lugar a caprichosos paisajes que brillan con la preciosa luz del templado invierno marroquí. La carretera serpentea ahora, metiéndose entre montañas, donde encontraremos nuestro próximo destino. De momento, la carretera se estrecha entre gigantescas paredes verticales, dando lugar a un precioso paisaje de roca, luces y sombras. Esta inscripción que reza «Dios es el Rey» nos da la entrada a los cañones de Amellago, y es aquí donde descubrimos que otra suspensión de un compañero que se reforzó días antes no ha podido más. En este caso no es la cabeza del amortiguador, sino la abrazadera inferior la que está rajada por la tortura sufrida estos días. Nos sumergimos ya en la profundidad del cañón, en cuyas paredes pueden leerse millones de años de historia geológica a través de los distintos estratos depositados pacientemente a lo largo del tiempo. La vida entera de una persona es una fracción de segundo comparada con las escalas temporales que habría que manejar para datar estas paredes. Se ha hecho tardísimo, así que a comer. Este es siempre un momento especial del día. Una combinación de descanso y conversación, acompañada de comidas siempre deliciosas que van saliendo de los distintos espacios de carga. Aquí sabe todo riquísimo, más aún acompañado de pan del día. Nuestro Defender descansa también sobre las piedras del río. El camino de vuelta por el mismo cañón y la luz aún más baja resulta ser todavía más espectacular. En el fondo se hace casi de noche, tal es la profundidad de las paredes de roca. A vista de pájaro,
La altitud y el color de las rocas nos descubren una nueva perspectiva de la pequeña aldea encaramada en la ladera. Estos colosos de piedra me recuerdan hoy a ciertos paisajes americanos. ¿No os da esa sensación? El resto del día es un precioso paseo a la luz del atardecer, por llanuras gigantescas enmarcadas entre suaves montañas. No podemos resistir la tentación de parar un momento, dejar escapar al grupo y esperar unos minutos en completo silencio, solo roto por este rebaño de ovejas, para contemplar nuestro último atardecer en lo más profundo de Marruecos. Este es también el lugar perfecto para empezar a sacar algunas conclusiones del viaje. Cae la tarde ya en Marruecos en nuestro último día de aventura. Pero antes de cerrar el vídeo en su parte aventurera, me gustaría comentar con vosotros varias cosas diferentes. La primera ha sido el viaje en sí. Espero que os haya gustado al menos una fracción de lo que me ha gustado a mí y espero que os haya podido llevar conmigo en el asiento del copiloto durante todos estos días viviendo todas las aventuras y disfrutando de estos maravillosos paisajes y maravillosos tonos de luz que solo conozco en este maravilloso país. A partir de aquí paremos un momento en el coche, el Land Rover Defender que nos ha traído aquí y nos va a volver a llevar de vuelta a España. Los coches de este formato, que se pueden llevar desde un concesionario directamente tal como salen de serie, a un viaje como este, se cuentan con los dedos de una mano, y creo que me sobrarían dedos a día de hoy en el mercado español. Por lo tanto, mi conclusión sobre el Land Rover Defender es que sí, es un coche adecuado para ir de aventura hasta el fin del mundo y volver. Aún nos quedan por delante muchas horas de conducción, pero ya sentimos que el viaje toca su fin. Fin de nuestra última etapa de aventuras. Hemos recorrido 393 kilómetros con una media de consumo de 9,3 litros a los 100 en el día de hoy. Y en el global, desde que salimos de Madrid, tenemos ya 3.054 kilómetros con una media conjunta de 11,3. Mañana llegamos a Tánger, pasado a Madrid. Hoy descansaremos en Zaida, en el Hotel Meteorites. A partir de aquí solo quedará volver a casa. Días 10 y 11. Zaida, Tánger, Algeciras, Madrid. La vuelta a casa. Las primeras luces del alba nos dan la salida hacia el puerto de Tánger, donde tomaremos el ferry para dormir esta noche en España. Nos quedan 2 etapas tranquilas, en las que nuestro coche volverá a convertirse en el rutero de gran lujo con el que salimos de Madrid. Este es, probablemente, el coche que mejor combina unas capacidades 4x4 casi infinitas, una construcción sólida como el hormigón armado, una elegante y robusta estética neo-retro y el lujo de un coche exclusivo, potente, cómodo y silencioso. Pero un momento, ¿qué pasó con el ruido de la suspensión? Tal vez os estéis preguntando qué pasó con el accidente que tuvimos anteayer, qué pasó con las suspensiones y en qué situación nos encontramos ahora mismo. La verdad es que el ruido que teníamos en pista era prácticamente nulo en carretera y 0 en autopista. No sé cuál es el daño exacto que tiene la suspensión, pero la neumática lo está compensando y me está dando un comportamiento del coche totalmente natural. Así que, del daño que tenga, nos enteraremos cuando lleguemos a Madrid y le preguntamos a Land Rover qué ha pasado, pero para nosotros solo queda un recuerdo del susto y de la sensación de angustia de haber podido terminar el viaje.
El coche va ahora mismo a 120 km por hora como la seda. En fin, la autopista de vuelta nos da la oportunidad de observar los peculiares vehículos que circulan por la zona, así como pasar por infinitos peajes. Hemos salido con la idea de subirnos al ferry de las 7 de la tarde, pero el control de crucero y la buena calidad de la propia autopista nos permiten agilizar el viaje e intentar tomar el de las 4:30. Hoy conduciré 6 horas seguidas sin parar ni una vez, algo que solo es factible para mí en un coche como este, no solo por autonomía, sino sobre todo por confort. Los kilómetros vuelan. Y este es nuestro último metro de recorrido en África, en dirección a la inmensa bodega del barco. Efectivamente, hemos llegado de sobra al ferry de las 4:30, que de hecho sale 1 hora tarde. Los ferries de esta compañía anuncian un horario, pero en realidad no salen hasta que están llenos, lo que ocasiona enormes retrasos. Zarpamos con las últimas luces del día. La travesía es tranquila. A lo lejos, Algeciras. Circulamos ya de noche por carreteras españolas. Hemos ganado casi 2 horas con el cambio de ferry y decidimos avanzar algo más antes de parar a dormir. Ya hemos cruzado el estrecho y ya estamos de nuevo en España. El Land Rover Defender nos ha traído de vuelta a la península sanos y salvos. Hemos hecho algunos kilómetros más hacia el norte, hasta San Pedro de Alcántara, con un consumo medio de 7,8, recorriendo en total en el día de hoy 576 kilómetros, 100% de asfalto. En el global, desde que salimos de Madrid hace 9 días, tenemos 3.640 kilómetros con una media de 10,5 litros a los 100. Mañana, por fin, estaremos en casa. El último día de trayecto es una vuelta a la realidad. Por carreteras conocidas y en un entorno amigable, mi cerebro va poco a poco asumiendo que estamos en invierno, que hemos vuelto a España y que esta noche dormiré en casa. Llegaremos a la meta sin más incidencias que una espesa niebla en algunos tramos del camino. La última parada a repostar con el coche lleno de polvo y la permanente sensación de que nuestro Defender es mucho más alto que el resto del tráfico. También cruzaremos la barrera psicológica de los 4.000 kilómetros. Llegamos a Madrid y buscamos un punto tranquilo donde parar el coche y despedirnos definitivamente. Ya estamos de vuelta en Madrid después de 4.221 kilómetros con una media de 10,2 litros a los 100 y una velocidad promedio de 87 kilómetros hora. Esos son aproximadamente unas 50 horas al volante en los últimos 11 días. Hemos hecho todo el recorrido con un Land Rover Defender de estricta serie que nos ha traído de vuelta de una sola pieza y al que le quedarán, después de que se lo devolvamos a Land Rover, todavía más de 4 años de garantía total. Así que os queda juzgar a vosotros si es un coche duro o no es un coche duro. Después de ver lo que habéis visto, esperamos vuestros comentarios sobre el viaje y también sobre el coche. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado la aventura, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo viaje.